Olvidemos. Bien, hasta este momento ya hemos visto todo lo que es Ya, tabular y agrupar los datos en tablas de frecuencias, ¿no? Entonces, toda esa información las podemos agrupar en diferentes tablas, diferentes cuadros de frecuencias, de las cuales obviamente encontramos algunas frecuencias absolutas, relativas, y en base a eso también hemos determinado algunos gráficos, ¿no es cierto? Tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. Eh, Ahora vamos a determinar algunos estadísticos que nos permiten y nos ayudan a entender e interpretar de una mejor manera toda esa información. Pero estos estadísticos se calculan solamente para variables cuantitativas, ¿ya? Solamente para variables cuantitativas, variables contables. Para las cualitativas, la mejor manera de interpretar resultados y sacar una conclusión al respecto es solamente mediante los gráficos, ¿no? El gráfico de basas y las tortas son los gráficos más representativos para ese tipo de variables, ¿no? En cambio, para una variable cuantitativa podemos sacar otros indicadores más, ¿no? Que son medidas de tendencia central, de posición, de dispersión, medidas de forma, como ser los coeficientes de asimetría y kurtosis. Todo eso vamos a determinar en la unidad 3. En la unidad 3 vamos a ver, perdón, la unidad 2, vamos a ver medidas de tendencia central y posición. En la unidad 3 vamos a ver medidas de dispersión y en la unidad 4 vamos a ver las medidas de forma o también llamadas medidas de deformación. Ya, entonces voy a compartir pantalla para ver ya la unidad 2. ¿No? No creo que haya ningún problema en tabular datos, ¿no es cierto? Ya hemos visto bastantes problemas conmigo y también ustedes han ido trabajando con el auxiliar. Entonces ya saben cómo llenar una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es calcular algunos estadísticos. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver ahí? Sí, ingeniero, se puede ver. ingeniero. Bien, vamos a ver la unidad 2 en este momento, las medidas de tendencia central y también vamos a ver las medidas de posición, ¿no? De posición central y de posición no central. Obviamente, en este capítulo vamos a determinar estos que comúnmente se llaman estadígrafos o también se les suele llamar los estadísticos, ¿ya? Estos estadígrafos estadísticos solamente las vamos a determinar a través de un tamaño de muestra, ¿no? Como hemos ido haciendo, toda la información que hemos ido tabulando es a través de un tamaño de muestra. Entonces vamos a seguir trabajando con tamaños de muestra. Sabemos muy bien que hasta este momento hemos visto ya las tablas y los cuadros, cómo se llenan, ¿no es cierto? Cómo se determinan las frecuencias, ¿no? Y con este llenado de tablas lo que hemos podido ver que de alguna manera me permite interpretar algunos resultados de manera rápida a través de las técnicas gráficas que hemos ido viendo, ¿no es cierto? Para analizar todo un conjunto de datos. Todos esos datos, obviamente, dependiendo del tipo de variable, entonces nosotros podemos determinar algunas representaciones gráficas, ¿no? Por ejemplo, para una variable cuantitativa,
continua o discreta, generalmente se utilizan las gráficas más representativas, son el histograma y en algunos casos también el polígono. Y también hay otras gráficas como ser las ojivas, ¿no? La ojiva mayor que, la ojiva menor que. En las variables cualitativas hemos visto que las gráficas más representativas son los diagramas de barras y las famosas tortas o los diagramas de sectores. Entonces, y con eso obviamente se han realizado las diferentes interpretaciones, ¿no? Y para sacar conclusiones acerca del análisis de ese conjunto de datos. Ahora lo que vamos a ver, si ustedes se fijan acá, vamos a ver un poquito, haciendo un resumen de de estos estadísticos, dentro de las medidas de posición, tenemos a las medidas de percentiles, cuartiles y deciles. A esas medidas de posición también se las conoce con el nombre de cuantiles, o algunos le llaman perciles también. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Bien, lo que decíamos dentro de la suposición, estas medidas las vamos a ver en esta unidad, en la unidad 2, y también vamos a ver las de centralización, las medidas de centralización. Dentro de las principales que vamos a analizar son la media, también conocido como el promedio, la media aritmética, la mediana y la moda. Cada una de esas vamos a ir viendo para datos agrupados y datos no agrupados. En la unidad 3 vamos a ir viendo medidas de dispersión y en la unidad 4 vamos a ver las medidas de forma. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ir avanzando secuencial. Entonces, el capítulo 2 o la unidad 2 vamos a ver las de posición y las de tendencia central. Las representaciones gráficas de estos estadísticos pueden ver las medidas de tendencia central, fíjense, siempre van apuntando al centro de todo el conjunto de datos que tenemos, que está representado a través de esta curva, de esta campana. Las de posición, de igual manera, me muestra fracciones que generalmente son porcentajes, ¿no? Por ejemplo, los cuartiles divide toda la información en 4 partes iguales, de a 25%. Los deciles de a 10%, de 10%, divide en 10 partes iguales. Y los percentiles divide de 1% en 1%, estamos hablando de 100 partes iguales. Esas serían las medidas de posición. Las medidas de dispersión, obviamente, como podemos ver, lo ven de forma horizontal la variabilidad que se presenta toda esa información en este conjunto de datos. Y por último tenemos los de forma, ya que me permiten ver el sesgado que puede tener toda esa información, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, ¿no? Con los diferentes coeficientes tanto de asimetría y kurtosis. Entonces, esas son más o menos las representaciones gráficas de cada uno de ellos. Vamos a ir viendo primeramente las de tendencia central. En este caso son la media aritmética, la mediana y la moda, esas 3 medidas. ¿Ya? Cada una de ellas está representado por una simbología, ¿no? En nuestro caso vamos a determinar la media muestral, ¿sí? La media muestral que está representado por una X con una basita encima. Esa es la fórmula de la media o la media aritmética, que es este de acá.
Esta sería la representación de la media aritmética para un tamaño de muestra. Y también tenemos la media para toda la población, que generalmente se utiliza la letra griega mu. Todas las medidas, los indicadores que sacamos de la muestra se denominan estadísticos o estadígrafos. Y todos los indicadores que determinamos a partir de la población se denominan parámetros, ¿no? Entonces, parámetros poblacionales, estadísticos muestrales. Dentro de los parámetros poblacionales, la media, la desviación típica, todo lo que se calcule generalmente utilizan como denotación las letras del alfabeto griego, ¿no? Por ejemplo, acá la media poblacional, mu. La media muestral, una X con una base intensiva. Esa es la simbología que vamos a manejar. Acá podemos ver la fórmula general, ¿ya? Tenemos, a partir de acá, ustedes vayan anotando estas fórmulas, saquen su formulario, ¿ya? Como pueden ver acá, tenemos la media aritmética, que sería esta la general, para datos no agrupados o también se llaman datos no tabulados. Esa media aritmética es igual a la sumatoria de todas las observaciones dividido entre el tamaño de la muestra. Por ejemplo, la sumatoria va a ser las observaciones de la observación 1 más la observación x2 más la observación x3 y así sucesiva hasta la última observación dividido entre el tamaño de la muestra. Esta media aritmética de seguro que ustedes lo han utilizado, han calculado, han determinado, siempre que les digan saquen un promedio, ¿no? Suman todos ellos y lo dividen entre la cantidad de datos que han sumado. Esa es la media aritmética. Para datos tabulados o datos agrupados, entonces se utiliza esta otra, ¿ya? Entonces, obviamente, si ustedes se fijan ahí, dice ahí, sumatoria ¿de qué? De la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Y todo eso dividido entre n. Por eso acá está sacando marca de clase 1 por la frecuencia absoluta 1, más marca de clase 2 por la frecuencia absoluta 2, más sucesivamente hasta la última marca de clase del último intervalo multiplicado por la frecuencia del último intervalo. Todo eso dividido entre el tamaño de la muestra. De esa manera determinamos el promedio o la media aritmética para datos agrupados o tabulados. Vamos a ver un pequeño ejemplito para que puedan ir viendo ustedes. Todas esas fórmulas ya ustedes tienen que ir anotándose. Acá, por ejemplo, fíjense, consideremos, dice, la edad en años de 8 personas, ¿no? Ahí tenemos 8 datos, 10, 18 hasta el último que es 7. Y acá estamos determinando el promedio, ¿no? El promedio que está sumando 10 más 18 más 7 dividido entre los 8 datos que son ahí. Y de ahí me dice que este promedio ya lo pueden verificar, dice que salió 14.5, eso ya lo pueden verificar ustedes. Entonces, como estamos hablando de edad, entonces estamos hablando acá de años, ¿no? Calculadora en mano me tienen que ir ayudando. Después ya cuando estemos resolviendo voy a utilizar Excel yo, pero de momento vamos a utilizar ahí lo que dice la fórmula, ¿no? Entonces hay que calcular, ¿no? Hay que sumar eso, dividir entre eso, dice 14. Y ahí será la respuesta. Atiendan jóvenes, acá yo tengo, soy un poquito exigente yo acá en la interpretación. Ya, entonces a mí no me sirve que ustedes me lo calculen y me dejen, por ejemplo, este resultado. Promedio igual a 14.5 años. Lo dejan ahí, yo les disminuyo la mitad, porque a mí lo que me interesa es la interpretación, que sepan interpretar ese resultado.
y en base a ese resultado tomar una decisión, ¿no? Entonces, la edad promedio de estas 8 personas es de 14.5 años. Como los años generalmente no los mencionamos con decimales, entonces acá la respuesta debería ser: la edad promedio de las 8 personas es aproximadamente 15 años, redondeamos, ¿no? Decimos es aproximadamente, estoy aproximando porque no ha salido exacto, salió con decimal y estoy redondeando. Entonces, esa es la forma de interpretar estos resultados. ¿Está claro acá o hay alguna pregunta? Está todo bien. Bien, acá vamos a ver un pequeño ejemplo donde están los dos, ¿no? Ejemplo 1 y ejemplo 2, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 5 datos, dice, sean los puntajes obtenidos en 5 exámenes de aritmética, ¿ya? Entonces, ahí están los puntajes 15, 12, 13, 15, 20. Determine la nota media o el promedio de las notas. Entonces, lo único que está haciendo la fórmula, ¿no? Está aplicando la fórmula que tenemos para datos. Cuando la información es muy poco, como en este caso apenas son 5 datos, ¿no? Información que no se puede llevar a una tabla de distribución de frecuencias como este, entonces se utiliza fórmulas para datos no agrupados. Esta es la fórmula, ustedes ya la tienen ahí, sumatoria de todas las observaciones, ¿no? Dividido entre n. Entonces, eso es lo que hemos reemplazado aquí. Hemos sumado todas las observaciones, dividido entre n, que son 5 datos, y eso ha salido el promedio. Ahí dice 15, ¿no? Ahí está. Eso lo verifican también ustedes. 15, ¿qué sería eso? Para interpretar. ¿Qué sería esto? ¿15 qué? puntos. ¿Puntos? Ya. Como son calificaciones, entonces sabemos muy bien que las calificaciones están expresadas en puntos, ¿no? Entonces, el promedio de nota es de los exámenes de aritmética es de 15 puntos. Entonces, de esa manera ya ustedes interpretan, ¿no? El promedio de los 5 exámenes de aritmética es de 15 puntos. O la media aritmética de los 5 exámenes, ¿no? Es de 15 puntos. Ingeniero, disculpe, si Sí, fuera 15.5 lo dejaríamos así, ya que es... en puntaje sí, en puntaje no hay problema, lo dejarían así porque el puntaje es una variable cuantitativa continua y puede quedar con un decimal. No es necesario. Ahora, si alguien lo redondea, entonces no hay problema. Dice aproximadamente el promedio. ¿No? Siempre que redondeen, interpreten con esa palabra, con ese término de aproximadamente, porque sabemos muy bien que no es ese valor, porque ya estamos redondeando. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien, acá hay otro ejemplito para datos agrupados. Ya en datos agrupados ya estamos manejando, obviamente tenemos los límites, pues no, límite inferior, límite superior, ahí tenemos las columnas, tenemos la marca de clase, que es el promedio de los límites, ¿no? Se suman los dos límites dividido entre 2, tenemos la marca de clase. Las frecuencias absolutas sabemos muy bien que se determina a través de un conteo, y acá obviamente ustedes tienen el tamaño de la muestra, pues, ¿no? Que es la sumatoria de las frecuencias, que vendría a ser el tamaño de N25. Entonces, acá al ladito, si ustedes se fijan, ya, ¿qué es lo que está haciendo? Para facilidad de cálculo, se está armando otra columna en la misma tabla, ya, para ayudarnos podemos hacer eso.
Y lo único que está haciendo es para aprovechar, ¿no? La fórmula claramente dice, ¿no? A ver, la media aritmética para datos no tabulados, perdón, para datos agrupados, dice la sumatoria, ¿no? De la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta, F minúscula. Todo eso dividido entre n. Esa es la fórmula general. Entonces, ahí lo que estamos haciendo, necesitamos sacar el producto de marca de clase por frecuencia. Por ejemplo, acá 34 por 4, ahí 136. El otro lo mismo, 42 por 6, 252. Y así sucesivamente está sacando ahí. Y al final, obviamente, hace la sumatoria, ¿no? 1346. Entonces, la media aritmética va a ser esa sumatoria, 1346 dividido, dice, entre n, que n es 25. Y de ahí me sale 53.84. ¿Está claro ahí el procedimiento? ¿Cómo se calcula la media aritmética o el promedio para datos agrupados? Sí, ingeniero. Acá solamente estoy mostrando el procedimiento, no voy a interpretar porque no tengo pues acá, no sé qué información es esta, ¿no? Entonces lo podemos dejar nomás de momento ahí, pero suponiendo que fuesen calificaciones, ¿no? Suponiendo que fuesen calificaciones, entonces también la puedo colocar como puntos, ya suponiendo que son calificaciones, ¿no? De 25 estudiantes en este caso, entonces igual lo puedo interpretar, ¿no? Si lo asumo así, lo puedo interpretar y digo la nota promedio de los 25 estudiantes, qué sé yo, de estadística, es aproximadamente, y listo, 54 puntos, ¿no? Para estar diciendo 53.8, entonces lo redondeo, ¿no? Lo aproximo y digo aproximadamente. Y de esa manera dejo la interpretación de ese resultado. ¿Está claro? Sí, ingeniero, sí, sí. Muy bien. Vamos a continuar. Otra de las medidas de tendencia central es la mediana. La mediana es la medida que divide toda la información en dos partes iguales. 50% por debajo y 50% por arriba, superior. 50% inferior y 50% superior. Divide exactamente en dos partes iguales de 50 y 50%. Acá hay una particularidad. Para datos no tabulados hay que tomar en cuenta si n, el tamaño de la muestra, es impar. Ya, ¿no? Como están viendo acá. Y si es impar, también cómo se determina, ¿no? Entonces, dependiendo si n es par o impar, utilizamos una de las dos para datos no agrupados. Y acá tenemos ese mismo estadístico de la mediana para datos agrupados o tabulados, ¿no? Como pueden observar acá, esta es la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿no? La mediana es igual al límite inferior de la clase mediana. Toda la descripción de cada uno de estos términos, fíjense, está acá, en la parte inferior. Eso lo pueden ir leyendo, ¿ya? Entonces, límite inferior de la clase mediana más la amplitud de la clase mediana, todo eso multiplicado por n entre 2 menos frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Aquí está también lo que quiere decir cada uno. Y frecuencia absoluta de la clase mediana.
Esa es la fórmula genérica para datos agrupados o tabulados. Para eso es muy importante esto de acá. Si ustedes no localizan la clase mediana, poco o nada van a poder interpretar ese resultado. Ya, entonces es muy importante que ustedes agarren y vean este término de la localización. Se debe buscar, dice, una frecuencia absoluta acumulada que sea primeramente el igual a n dividido entre 2, es decir, tamaño de la muestra entre 2. Si no hubiese el igual, inmediatamente busco el mayor valor a ese de ahí, a esa división de n dividido entre 2. Entonces, de esa manera vamos a localizar la clase mediana. Y una vez que localizamos esa clase mediana, lo único que hay que hacer es reemplazar esto de acá. A continuación vamos a ver un ejemplo donde obviamente se está calculando esto y se van a dar cuenta que no es difícil. Ahí vamos a ver, vamos a utilizar el mismo ejemplo del anterior, pero en este caso vamos a determinar ahora el valor de la mediana, ¿no? Ahí me dice, sean los puntajes obtenidos en los 5 exámenes de aritmética, 15, 12, determinar la mediana, ¿no? Y acá teniendo los datos agrupados, calcular la mediana. Bien. Lo primero que se tiene que hacer, sabemos muy bien que acá hay, ¿cuánto es n acá? ¿Cuánto es n? 5. 5. No, N es 5, 5, Daniel, no. ¿sí? 5. N es 5, son 5 datos, ¿ya? Por lo tanto, estamos en este momento con datos no agrupados, porque esta información de 5 datos yo no la voy a poder llevar a una tabla de frecuencias, ¿no? Carece de información para llevar a una tabla, entonces las tengo que analizar nomás ahí, individual, ¿ya? Para eso identifico n igual a 5 y cuando n es impar, ¿a qué es igual la mediana? A ver, ¿alguien? ¿A qué era igual la mediana? N dividido entre 2, o sea, 15. La variable dice, la variable x, ¿cuál es el subíndice de esa x en la fórmula? N dividido entre 2. ¿Seguro? No, N más 1 dividido entre 2. Ya, ahora sí, n más 1 Dividido entre 2. dividido entre 2. ¿No? Entonces, lo primero para eso, lo primero que se tiene que hacer, esto sí, no se olviden, ¿ya? Para determinar la mediana, lo primero que van a hacer, jóvenes, es ordenar. Si ustedes no ordenan, el resultado, ustedes pueden optar por un resultado que no es ese, ¿ya? Por ejemplo, acá me sale x sub 3, y si yo busco el x sub 3 de estos datos, este es el x1, 2, 3, este sería 13. Pero no es ese, ¿por qué? Porque yo no he ordenado. Ahora, si yo ordeno acá, entonces siempre hay que ordenar datos, dice por eso, ordenar de manera ascendente. Entonces, 12, 13, 15, 15, 20. Entonces acá estoy ordenando primeramente, y si busco esa posición de x sub 3, entonces rápidamente me voy a dar cuenta cuál es. Porque en la fórmula va a ser la variable x, en el subíndice que va a quedar, n más 1 entre 2. N más 1, n es 5, 5 más 1, 6, dividido entre 2, 3. De eso saca acá la variable x sub 3. Entonces la mediana en este caso es la variable x sub 3 una vez ordenado, porque esto quedaría así. A ver, este sería el x1, este valor de acá sería el x2, este sería el x sub 3,
Este sería el X4. Y este último sería el X5. Ahí está. Entonces, como acá me está saliendo, la mediana dice que es el valor de X, ¿no? Reemplazando 5 más 1, 6 dividido entre 2, entonces sale X sub 3. Y X sub 3 obviamente es todo esto, ¿no? Por lo tanto, la mediana es igual a 15. ¿15 qué? Puntos, ¿no? Lo colocan puntos. ¿Cómo sería la interpretación de esto? A ver, alguien, ¿cómo sería la interpretación de esa mediana igual a 15? La mediana hemos dicho que es aquella medida que divide la información en dos partes iguales, 50% hacia abajo y 50% hacia arriba. Por lo tanto, acá la respuesta sería la mediana de los 5 exámenes de aritmética es 15 puntos. Es decir, el 50% de los estudiantes de la materia de aritmética obtienen menor a 15 puntos y el resto del 50% obtienen notas mayores a 15 puntos. Esa sería la interpretación. No se olviden que a la mediana hemos dicho divide la información en dos partes iguales, 50% inferior y 50% superior. Por lo tanto, el 50% de las calificaciones de aritmética están por debajo de 15 puntos y el restante 50% está por arriba de 15 puntos. ¿Está claro ahí la interpretación? Sí, ingeniero. Bien, voy a borrar esto de acá, anótense eso. Lo único que estoy haciendo es... Bien, voy a borrar todo esto. Bien, para datos agrupados, fíjense que tenemos acá. Tenemos el tamaño de la muestra, ¿ya? Ahí está, tenemos n igual a 25. A ver, voy a borrar todo esto de este lado, ¿ya? Para tener espacio libre. Ya, entonces acá tenemos, primeramente, la sumatoria de todas las frecuencias es el tamaño de la muestra, que es igual a 25. ¿No? Igual a 25. Entonces, lo primero que tengo que hacer es localizar, ¿no? Para localizar, dice, la fórmula claramente dice, para localizar hay que buscar una frecuencia absoluta acumulada que tiene que ser mayor o igual a n dividido entre 2. Entonces, acá está n dividido entre 2, ¿cuánto sale? N sale 25 entre 2, 12,5. ¿Está bien? Entonces, acá, atiendan bien, acá, frecuencia absoluta acumulada en esta columna. En esa columna, jóvenes, ustedes deben entrar y buscar. Primeramente van a buscar siempre el igual. ¿Hay igual a 12,5? No hay. ¿Cuál sería el inmediato superior a 12,5? 13. 13. Es por esa razón que se ha marcado aquí esta clase, este intervalo. Si pueden fijarse ahí, por esta razón se ha marcado esto de acá de color amarillo. ¿Está bien?
¿Por qué? Porque el mayor valor a 12,5 es 13 en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Está bien? A partir de ahí, dice la fórmula, dice límite inferior, ¿ya? Entonces aquí está. De esta clase, este es el límite inferior, 46, porque el superior sería 54. Entonces, la fórmula de la mediana, ahí si ustedes se ponen a reemplazar, sería límite inferior, a ver, voy a hacer un poquito mejor esto. El valor de la mediana va a ser igual, límite inferior, su límite inferior está acá, 46, ¿no? De acá. Entonces, 46 dice. Más amplitud de clase. La amplitud de clase de 46 a 54, en ese intervalo es 8. Aquí está la amplitud 8. Entonces, más 8 multiplicado por ¿qué tengo en el numerador? ¿Qué dice en el numerador? ¿Qué tengo? N dividido entre 2, ¿no? Sí. Entonces emplazamos ahí, acá el N dividido entre 2 ya está. 12,5 dice menos frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Fíjense, la frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana es 13. ¿No? Es 13 acá. Ese de ahí. Pero a mí la fórmula me dice el anterior, el I-1, el anterior acá está. El anterior sale 10, es decir, es este de acá el anterior. Entonces, de ahí tenemos 10. Entonces acá sería 10. Y dividido entre este de acá, frecuencia absoluta de la clase mediana, que sería acá el FI, que sería 3. Entonces, dividido entre 3. Y verifiquen por favor el resultado. Ustedes, me sale 52,67, no sé si es eso. Sí, ingeniero, 52.76. Bien, entonces ya tienen el resultado ahí, ¿no? De igual manera, si fuesen calificaciones, fuesen notas esta información, entonces diría, ¿no? El 50% de los 25 estudiantes obtuvieron notas inferiores a 52,7 y el otro 50% superior a 52,7. Ingeniero, una consulta. Sí. La fórmula dice límite inferior menos 1. Y entonces, ¿cómo? No, Sería no. El ¿cómo? menos uno significa anterior y el más 1 posterior. No es que es menos 1. Ah, perfecto. ¿Ya? Ese es un subíndice, no es un subíndice. Entonces, el FI es el límite, la frecuencia absoluta, ¿no? Acumulada de la clase mediana. Pero el I-1 es el anterior a la clase mediana y el más 1 sería el posterior a la clase mediana. Esa es la simbología que se utiliza. ¿Está claro? ¿Y en LI no sería el anterior el otro? ¿O sería nomás 46? LI, no, LI es I-1 es el límite inferior. Sí. Entonces es lo mismo que lo coloque el límite inferior,
ya como me está dando acá, límite inferior, Ujú. I de inferior y S de superior. O Sí, sí. también le colocan como I-1 al inferior. Entonces, Ah, perfecto. no hay problema, ya eso Listo, ingeniero. puede Gracias. ser eso igual. Pero siempre va a ser el límite inferior. Una vez que yo tengo la clase mediana, sí o sí me tengo que basar en en el límite inferior, que sería 46. Para verificar qué es lo que tienen que hacer. Tienen que ver y agarrar decir, este valor que ustedes calculen, ya ese valor que ustedes calculen, tiene que estar acá. Si no está, entonces hay algo que ustedes han hecho mal. Tiene que estar dentro de este intervalo. Los límites de la clase mediana están entre 46 y 54. Por lo tanto, este resultado que yo saqué tiene que estar entre este valor, entre estos dos valores. Y a ver, me fijo, 52.7 ¿está dentro de este intervalo o está fuera? Está dentro, ingeniero. Está dentro, ¿no es cierto? Entonces está bien. Imagínense que me haya salido, qué sé yo, 55.6, digamos, ¿no? Que me haya salido mi mediana, suponiendo, ¿no? Que me haya salido 55.6. Ah, desde el momento que yo estoy viendo que este valor no está dentro de este intervalo, ya entonces tiene que pararme una alarma y decirme, bueno, algo está mal, ¿no? Entonces ya tengo que volver a revisar porque de repente me he hecho mal la operación acá, ¿no? Algunos agarran les 46 más 8 y después recién le multiplican esto, no sé cómo hacen las operaciones. Hay que tener mucho cuidado, hay que respetar los signos en las operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, que se hayan equivocado al hacer acá y le salga un valor que no esté dentro del intervalo, entonces ya eso le está diciendo y automáticamente ya tienen, es la forma de verificar, ¿no? Entonces automáticamente ya tienen que agarrar y decir, bueno, está algo hecho mal, ¿no? Entonces tienen que volver a revisar. ¿Está bien? Entonces todas esas fórmulas se van anotando, jóvenes. Bien, la otra medida de tendencia central, ya, o de posición central, es la moda, ya. La moda es aquel valor que más veces se repite o es el valor con mayor número de frecuencias. Entonces, por ejemplo, acá tengo 11 datos, ¿no? Dice, consideremos el ejemplo del peso de una muestra de 11 personas. ¿Sí? Estos son los pesos de 11 personas, expresado en kilogramos, ¿ya? Entonces, obviamente, esos 11 datos no lo voy a poder llevar yo en una tabla de frecuencias, entonces la vamos a analizar como datos no agrupados o no tabulados. Y acá es sencillo, lo único que hay que hacer es para determinar la moda, solamente buscar aquel valor que se repite más veces. Y si yo me fijo y si hago eso, entonces fíjense que acá yo tengo, por ejemplo, tengo 48, acá también tengo 48. Otro valor que más veces se repite es acá el 78 y el 78. Entonces, una de las modas es 48 kilogramos y la otra moda es 78 kilogramos. Son los dos valores que más veces se repiten, ¿no? Entonces, hay un empate, ¿no? 48 son 2 veces y 78 2 veces. Por lo tanto, dice, esto significa que la mayoría de las 11 personas pesan 48 kilos y 78 kilos. Y como son dos, se conoce como una distribución bimodal, porque son dos modas. Si fuese uno solo, sería una distribución unimodal.
Entonces, en este caso hay 2, por eso estamos colocando los 2. ¿Está claro ahí? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Preguntas, consultas, jóvenes? A ver, ¿qué pasaría si este valor, este de aquí, en lugar de 48 fuese solo, qué sé yo, 47, digamos? Y este otro, en lugar de 78, fuese 70. ¿Cuál sería la moda? No tendría. No hubiese, ¿no es cierto? Porque fíjense, no hay ningún valor que se repita más veces, ¿no? Entonces directamente ustedes colocan ahí la distribución, no existe la moda en la distribución o la distribución no tiene moda. Esa sería la respuesta directa, nada más. Bien, vamos a ver ahora el otro que sería para datos tabulados o para datos agrupados, cuando ya tengo mi tabla de frecuencia, ¿no? Lo mismo, ¿no? Fíjense acá, la moda es igual al límite inferior de la clase modal más la amplitud o el ancho de clase. Todo eso multiplicado entre la diferencia 1 sobre la diferencia 1 más la diferencia 2. Acá tengo esas diferencias, ¿ya? Por ejemplo, esta de acá es frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Y el 2 se calcula frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior, porque ya es más. El menos 1 es anterior y el más 1 es posterior. Para eso también se debe localizar dónde se encuentra la moda. Tengo que localizar. Y la localización es fácil. Lo único que se debe hacer es buscar. Ya tengo que buscar, ¿no? Buscar el mayor valor de FI. Entonces, aquella frecuencia con mayor valor, ese automáticamente pasa a ser mi clase modal. Y en base a eso reemplazo todos estos datos. Vamos a ver con el ejemplito, a ver. Ahí. Fíjense acá, lo que estoy haciendo es, dice, datos no agrupados, datos agrupados, ¿no? Estamos ahí. Primeramente, acá lo que tengo que hacer es, ¿no? Ver cuál es el valor que más veces se repite, datos no agrupados, ¿no? Entonces, el 12 es una vez, el 13 una vez, el 15 dos veces y el 20 una vez. Entonces, directamente acá, la nota acá sería 15 puntos. ¿No? Entonces tenemos acá moda igual a 15 puntos. ¿Qué quiere decir? Que la nota con mayor frecuencia o la nota que más veces se repite es de 15 puntos. Esa sería la respuesta acá. Ya le estoy diciendo, siempre me van a interpretar. Ustedes me lo dejan así solamente calculado, yo les voy a bajar nota, tanto en el examen como también en los prácticos, porque generalmente es el error que cometen. Lo calculan bien y lo dejan ahí sin interpretar, ¿no? Y después me dicen, ¿por qué tengo 70? ¿Por qué tengo 75 si todos los ejercicios lo he resuelto? Lo habrás resuelto, pero no he interpretado. Y a mí lo que me interesa es la interpretación. Tenga mucho cuidado ahí. ¿Está claro cómo se saca la moda, no?
Sí, ingeniero. Bien, el de datos agrupados, fíjense, ¿qué decía el de datos agrupados? ¿Qué tenía que buscar? Tenía que buscar el mayor valor, ¿no? De FI. ¿Y cuál es el mayor de FI? Este, 6, ¿no? 4, 6, 3, los demás son menos. Este es. Entonces, es por esa razón, fíjense que se ha marcado ahí. ¿Ya? Es por esa razón que hemos marcado ahí el de color amarillo. ¿Por qué? Porque ya he localizado. Con esto estoy localizando la clase modal. Acá, el mayor valor de la frecuencia absoluta es 6. Entonces, inmediatamente en toda esa fila se convierte en la clase modal. ¿Está claro cómo se localiza acá en la moda? Sí, Inge. Bien, acá de igual manera ustedes tienen acá el tamaño de la muestra, ¿no? N igual a 25. Entonces, para mi formulita acá, ahí está. La frecuencia absoluta de la clase modal es esta de acá. FI es el 6. El I-1 es el anterior. Siempre que sea -1 es el anterior, que sería este de acá. Entonces ahí tengo 4. ¿El posterior cuál sería? El posterior sería este de acá, que sería 3. Entonces el FI más 3 es el posterior, que sería ese de ahí. El ancho de clase de estos intervalos, de 38 a 46, el ancho de clase es 8. Ahí está el ancho de clase 8. El límite inferior, en esa clase, el límite inferior es 38. Ahí está 38. Estos incrementos, el incremento 1 o la diferencia 1 es igual la frecuencia absoluta de la clase modal, que sería 6, menos, la fórmula dice menos el anterior. El anterior a 6, ¿cuánto es? 4. Entonces ahí tienen el incremento o la diferencia 1 sería 6 menos 4, 2. Ahí está el 2 que está saliendo ahí. La diferencia o el incremento 2, acá, ¿cuánto sería? Primeramente igual. Misma frecuencia absoluta, que sería 6, menos, ahora el posterior. El posterior a 6, ¿cuánto es? 3. 3. Y esto igual va a ser 6 menos 3, 3. Y acá tengo ese valor de 3. Listo, por lo tanto, la fórmula de la moda, eso ya lo tienen igual ahí, deben estar siguiéndome. ¿Qué dice la fórmula? Límite inferior, dice, su límite inferior es 38, más la amplitud es 8, multiplicado por, en el numerador es la diferencia 1, 2, sería ahí, dividido entre la suma de esas dos diferencias. Estamos hablando de 2 más 3. Y de ahí hacen las operaciones, dice que sale 41.2. Verifiquen este valor, por favor. Ingeniero, es correcto ese resultado. Bien, entonces, obviamente acá si esto fuesen calificaciones, entonces acá la respuesta sería, ¿cuál sería la respuesta acá si esto fuesen calificaciones, notas? ¿41? Claro, 41 puntos, pero ¿qué
La mayor frecuencia de los estudiantes tienen notas aproximadamente de 41 puntos. O la mayoría de los estudiantes, ¿no? Si es que fuese notas, ya lo estoy diciendo, la mayoría de los 25 estudiantes tienen notas aproximadamente de 41 puntos. Esa sería la respuesta. ¿Está claro ahí? Esto, anótense todas las fórmulas. Disculpe, ingeniero, ¿serviría redondear al superior o estaría bien al inferior? No Con el margen. hay mucha... acá redondeo nomás aplicando la técnica de redondeo. Es indiferente que se redondee a 41, más se aproxima a 41 que a 42, digamos, ¿no? Entonces acá redondean nomás aplicando la técnica de redondeo. ¿Se respetaría el margen de error? Sí, sí, se respeta. Anótense estas fórmulas. De todas maneras, a ver, ya deben tener, voy a borrar. A ver, acá les he pasado, igual hay un documento acá. Acá hay un documento. Medidas de tendencia central y de posición, ¿no? Ahí están, ¿no? Medidas de posición central, media aritmética, están las fórmulas. Ahí pueden ver, ¿no? Datos agrupados, datos no agrupados, ahí está. Y cada una, ¿qué quiere decir? Está ahí. Inclusive hay otras medidas más que no lo estamos viendo las tres principales, media, mediana y moda. Fíjense, aquí hay media ponderada, hay media armónica, igual está datos agrupados, no agrupados. Media geométrica, datos agrupados, no agrupados, ¿no? Y la mediana igual acá, fíjense, la mediana ahí está, ¿no? Para datos agrupados, ahí está la fórmula, y acá para datos no agrupados, cuando n es par, cuando n es impar. Y el procedimiento está ahí. De la misma manera de la moda. Entonces, de acá también pueden sacar su formulario. De este documento también pueden sacar, está ahí. Todo está acá. Y ya vamos a entrar después a las medidas de posición no central, como son los cuantiles, ¿ya? O también denominados fractiles. Y ahí también vamos a ir sacando los cuartiles, datos agrupados, no agrupados, de la misma manera para los deciles y también para los percentiles. De este documento saquen su formulario, de este documento que está acá. Esto también está en la plataforma ya. Esta es más o menos la relación de las medidas de tendencia central, que más adelante lo vamos a ver cuando estemos analizando en la unidad 4 las medidas de coeficiente de asimetría, ¿no? Fíjense, cuando la distribución asimétrica a la izquierda, entonces fíjense cuál es mayor, cuál es menor, ¿no? Entonces, de esta manera vamos determinando los valores. Y cuando es una simétrica, fíjense que las tres medidas van a tener el mismo valor. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Acá hay una tabla de frecuencias, ¿no? Con 7 intervalos, límite inferior, superior. Ya están las marcas de clase. Está la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada, relativa porcentual, relativa acumulada porcentual. De esta tabla, analicen estos datos de acá. Ahí están las medidas de tendencia central. Moda, mediana, media. Ahí están los resultados. Verifiquen si están correctos los resultados. La moda dice 86,67, la mediana 88,8 y la media 93 dice. Bien, entonces, hasta ahí tuviésemos, jóvenes, todo lo que es
medidas de tendencia central. Las tres medidas principales, media, mediana y moda. Preguntas, consultas, jóvenes. Ingeniero, mi pregunta es, en la moda, por ejemplo, cuando en la fórmula dice límite inferior menos 1, esa parte no entiendo. Ya, es la nomenclatura simplemente, ya no es que sea menos 1. Están entendiendo mal, voy a volver a compartir. Ya. No es que ustedes tienen que restarle el 1, ya es simplemente de fórmula. Ya, generalmente los límites, a ver, voy a ir de nuevo acá. Generalmente acá, no sé si pueden ver acá, ¿se ve? Sí, se ve, ingeniero, se ve. En la nomenclatura, generalmente en la nomenclatura esto está así, ¿ya? Bueno, acá está así, LI de límite inferior y LS de L superior. En la nomenclatura que yo estoy manejando, esto está así. El LI menos 1 y el otro es el LI. Este es intervalo cesado y este es intervalo abierto. Entonces, este I menos 1 quiere decir límite inferior, en otras palabras, nada más, esa es la nomenclatura nada más, no se confundan. Y acá está de LI, es como si acá es como si estuviese colocando LIN, digamos así, límite inferior. Y este otro límite S de superior, digamos. Ahí. Eso nada más, jóvenes, no se confundan. Cuando dice LI menos 1, solamente quiere decir todos estos límites inferiores. ¿Ya? No sé si me dejo entender ahí ahora. No es que tienen que restarle 1. Sí, se entiende. No es que le tienen que restar 1, ya, ojo, solamente es cuestión de nomenclatura. Todos los LI menos 1 en la nomenclatura que estamos utilizando son límites inferiores, nada más. Para no confundirse, si quieren esto lo borramos y le pongo LI menos 1, no hay problema. Y así nos evitamos. Bien, ¿está claro, no ahí lo que se ha aclarado? Sí, está claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, va a haber una guía de ejercicios de prácticas ya. El día jueves vamos a ir viendo los límites de posición no central, como son los cuartiles, deciles y percentiles, o también llamados medidas de posición solamente. Y ya en base a la guía de los ejercicios, ya con el ayudante, ya ustedes el fin de semana ya van a, el viernes es su ayudantía de ustedes, ¿no? Ya van a tener y ya van a poder ir resolviendo. Y la otra semana vamos a resolver conmigo también algunos problemas de ahí, ¿no? Y la misma modalidad, yo les voy a dar la guía de ejercicio, ustedes me dicen, ingeniero, tal ejercicio resolvamos, no hay ningún problema, lo hacemos eso. ¿Está bien? Igual, ustedes con el auxiliar también tuviesen que agarrar y ver, ¿no? Que les resuelva, ustedes díganle, este ejercicio queremos que nos resuelva, ¿no? Entonces ustedes tienen que también, pueden ustedes pedirle también al auxiliar que el ejercicio que ustedes ven que no están pudiendo plantearlo, entonces le piden que los resuelva, no hay problema. ¿Está claro? Sí, ingeniero, sí, En está este claro. momento, coloquen, presente en el chat, por favor, nombre completo. Si están identificados bien con su nombre, directamente presente. Si están entrando desde otro móvil o están con otro nombre, coloquen su nombre más.
Hay gente que sigue preguntando el link, ¿no? Pues yo no sé cuántas veces ya les he dicho, es el mismo link que tenemos, ahí está en la descripción, todo el link, no sé por qué siguen preguntando el link para la clase. Bueno, jóvenes, ¿ya colocaron todos en el chat presente? Sí, ingeniero. Bien, jóvenes, entonces vamos a quedar ahí. Nos vemos en la próxima clase el jueves. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, buenas noches, hasta luego.